Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos acá en una nueva edición de El Sin Censura. Ya se nos va a ir conectando la gente. Vamos a ir invitando a nuestros colegas constituyentes. Saludos a Pancho Faría que se nos conecta, a la Fer, a Gaspar Gallán, que está de vacaciones parece, Fernando Geise, ahí está Richie. Bueno, Richie ya nos está mandando uno. Oye, contarles que estuve con... de hecho, hoy día termina mi cuarentena, pero lo que no te mata te hace más fuerte. Así que vamos a ver acá. Ahí se nos unió Richie. ¿Cómo está Richie? Bien, acá estamos. Otro domingo más para comentar la convención. Así es. Vamos a ir esperando. Ahí está la Connie Jue. Vamos a ver si la puedo invitar. Ahí me mandó una invitación. Yo estaba contando acá a nuestros seguidores que estuve con coronavirus esta semana. ¿Cómo estuvo eso? Duro, me dio muy Bien, duro. ¿y usted qué tal? Hola Connie, ¿cómo Estaba estáis? escuchando que está ahí. Eduardo está contando su experiencia con el COVID. Ahora a las 12 de la noche se termina la cuarentena. Así que bien, pero me dio fuerte. Me dio harta todo, eh, harta congestión, tuvimos varios síntomas, pero ya estamos bien y a las 12 se acaba todo este show, así que ahí se nos unió la Kate. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Kate. Bien. Oye, extrañándolos. Estaba escuchando, Cretón, tu historia sobre el COVID. Sí, ahí sí. Oye, pero lo importante de esto es que la gente se vacune, ¿eh? Eh, Sí, que no nos confiemos. Está pelúa la cosa. y con esquema de 3 dosis de vacunación y dosis de refuerzo, la verdad es que es un resfriado fome, pero se sale adelante, así que el llamado a que se vacunen los que no lo han hecho. Oye, ya que estamos los cuatro, vamos en materia. Dijimos que esto va a durar, va a ser cortito, un resumen semanal de lo que ha ido pasando. Y se han seguido aprobando normas en las comisiones. La semana pasada tuvimos una debacle, un desastre con lo que estaba aprobando, pero esta semana siguieron aprobándose nuevas normas. Sobre todo, quiero saber qué está pasando en la Comisión de Derechos Fundamentales, que la semana pasada no tuvimos a la cátedra y que esta semana tuvo harta actividad, así que ¿por qué no partís tú, Kate, con tu resumen semanal Da, ahí en la buena comisión? da la buena noticia, Oye, Kate. vamos a partir con la comisión más fome, no, mentira. Ya, voy a darle todas las buenas noticias. Oye, lo primero, saludar a todos los que se nos están uniendo. La idea de este live es poder contar un poco lo que estamos haciendo en la semana, lo que está pasando, ¿cierto?, dentro de la Convención Constitucional y específicamente también dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales. Yo no sé si me escuchan bien o me están diciendo que se acopla un poco. Ah, ya. No, está perfecto. Ya, oye, en la Comisión de Derechos Fundamentales la primera semana estuvimos sin votaciones, deliberando sobre diferentes materias, específicamente sobre titularidad, finalidad, los fines y algunas libertades y derechos clásicos, que la verdad nos dejaron bastante que desear. Desde un instante ya existía un ánimo profundo por coartar libertades y derechos que son esenciales y anteriores al Estado, por lo tanto es preocupante. Pero esta semana estuvimos votando específicamente el bloque 1, que dice relación con la titularidad, con los fines, funciones, financiamiento de los derechos fundamentales. Y dentro de las cosas que obviamente son desastrosas y más graves dentro de todo lo que se pudiera aprobar, yo lo podría resumir en tres. Primero, que se reconoce titularidad a las personas naturales, pero no a las personas jurídicas. ¿Y qué significa esto? Que todas las asociaciones, gremios, empresas, ¿cierto? Microempresas o cualquiera de ellas que tengan personalidad jurídica no van a poder ejercer sus derechos, por lo menos de manera explícita, porque no están reconocidos dentro del texto de nueva constitución, al menos hasta el momento. Pero sí se le reconoce, y esto es lo que llama la atención, derechos, ¿cierto? Y titularidad de derechos a la naturaleza y a los pueblos originarios. Son los únicos, digamos, fuera de las personas naturales que podrían ejercer estos derechos. La naturaleza me imagino que obviamente a través de un representante. Yo no me veo a los árboles pidiendo y exigiendo que obviamente le hagan cumplir sus derechos. Es un poco complejo, incluso la misma, no sé, la misma jurisprudencia, la misma doctrina en este ámbito ha planteado que
no se soluciona por ningún caso establecer a la naturaleza como sujeto de derechos los problemas o los conflictos que pueden existir respecto de ella. Así que esa es una de las cosas que se ha aprobado. Otra de las cosas que se aprobaron es que el fin del Estado o el deber del Estado es poder resguardar, ¿cierto?, todo lo que conlleva a los pueblos originarios, sea su resguardo de identidad, de sus derechos, y especialmente se hace mención a que va a tener el deber de resguardar su interés particular y económico. O sea, es casi en cierta manera decir que todo lo que diga en relación con los pueblos originarios, incluso individualmente con las personas que tienen calidad indígena, van a tener que ser un deber específico de solvencia por parte del Estado. Y lo más gravoso de todo dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, para ir terminando, es que se establece que los derechos fundamentales son bienes sociales o económicos que nunca pueden ser, digamos, sometidos a la lógica del mercado. ¿Ya? Esto es casi plenamente absurdo. Hace entender que en la Convención Constitucional, específicamente en la Comisión de Derechos Fundamentales, no existe ni siquiera un conocimiento básico de lo que es la economía y obviamente un conocimiento básico de también lo que es un tema jurídico. De entender que obviamente cuando uno intercambia cualquier cosa, una prestación o un servicio, está lucrando y por lo tanto los derechos sociales, los derechos fundamentales en sí, incluso su resguardo, no se pueden, digamos, solventar con el aire. Alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que solventarlo y por sobre todo el gran llamado, digamos, a tener esta obligación es el Estado, pero desconocer que existe, digamos, que son bienes económicos, muchos de ellos los que se están reconociendo a través de los derechos sociales, es desconocer obviamente la realidad. Así que vamos avanzando en esta convención constitucional que ciertamente nos ha traído bastantes dolores de cabeza y por sobre todo bastante miedo de lo que se está aprobando en cada una de las comisiones. Oye, yo conversaba con un amigo y me preguntaba cuál era y yo diría que la plurinacionalidad, el ecologismo y las distintas minorías o diversidades y cómo se van a instalar cuotas. De hecho, escribimos publicar el libro junto a Fernando Peña de esta famosa cuotocracia que nos viene a cambiar un poco el concepto de democracia. Somos iguales en dignidad. Soy solo yo el que escucha mal, perdón por la interrupción. Escuchamos muy cortado. ¿Ahí sí? Te escuchamos cortocracia, oye, Cretón. Cortocracia. ¿Ahí sí? Porque se está cortando desde el principio. Ahora nos dimos cuenta que el que falló eres tú. Sí. A ver ahí. ¿En serio? Ahí sí. Oye, me estoy conectado al Wi-Fi. ¿Me escuchas bien ahí? Ahora te escuchamos. Es el COVID. Aparte, ya, perfecto. Un segundo. No, yo les decía que con Fernando Peña escribimos una columna en el Libero que habla justamente de cómo se quiere transformar la democracia en una cuotocracia en donde importa más el grupo al que uno pertenece que el sujeto y el individuo como titular de derecho. Richie, estuviste hoy día en Estado Nacional. Te vimos ahí en la tele. Así es. Cuéntanos un poco cómo estuvo eso y el debate que se dio ahí, porque todas estas cosas que se han ido aprobando en las comisiones, que son muy locas, mucha gente dice, no, tranquilo, si esto en el Pleno se va a moderar y no va a haber ningún problema. Cuéntanos cómo se dio el debate hoy día en la mañana en torno a eso. Justamente hablamos de eso, de la doctrina del tejo pasado. Le pusimos nombre incluso al fenómeno que está viviendo la convención en la aprobación en general, porque si bien efectivamente esta es la primera etapa de aprobación general, después viene una discusión en particular en las comisiones, después sube al Pleno y entra a hacer una garantía de protección de locura a los 2/3, pero el problema de todo esto es que el tejo está tan pasado, son tan extremos y a veces tan ridículas y poco serias las propuestas que se están dando, que el tejo al final en la segunda fase va a quedar en una etapa igualmente negativa. Nosotros hoy día estamos siendo como un embudo de aprobación general con distintas normas. Han entrado normas muy extremas que corren mucho el tejo para un lado y si bien vienen instancias de moderación, entre comillas, el tejo está tan corrido que vamos a quedar en un punto que no es beneficioso. Y además a ese embudo se está metiendo normas extremas desde la izquierda, pero más del 75% de normas que hemos presentado nosotros como Chile Vamos han sido rechazadas. Entonces, hoy día la convención está funcionando como una moledora de carne. Están entrando las normas, pero para hacer la salchicha solamente hay ingredientes picantes.
y lamentablemente no se pueden conjugar en las etapas que supuestamente esto se debería moderar. Por lo tanto, es un poco falaz ese argumento de que recién estamos partiendo, esto se va a moderar, porque los elementos con los cuales se podría llegar a moderar las normas son elementos que en su mayoría son solo del lado de ellos, y eso es preocupante porque claramente la promesa de construir la casa de todos, ya desde la aprobación en general se está viendo que más bien se está haciendo una salchicha con un tejo pasadísimo que va a hacer que los puntos de acuerdo sean igual de extremos. Y eso obviamente no es positivo para la sustentabilidad y la proyección de una constitución que debería representar a todos. Sí, absolutamente. Connie, tú estás en la comisión número 1, que es la comisión de los técnicos, nosotros le hemos dicho, donde está la gente con mayor expertise en temas constitucionales. De los bacanos, dicen. Claro, De los bacanos. de la gente que se maneja. Oye, la comisión moderada, decían algunos. Sin embargo, tu comisión igual votó y tuvimos aberraciones notables como la eliminación del Senado. Entonces, ese tipo de señal, sobre todo en una comisión moderada, con gente con expertise técnica como la tuya, donde pasan este tipo de cosas, ¿tú crees que eso se va a replicar un poco en el Pleno? Yo hoy día siento que siempre me preguntan, y uno dice, me encantaría tener una bolita de cristal y saber cómo se va a comportar el Pleno. Pero la verdad es que no tenemos idea de cómo se va a comportar el Pleno, eso lo vamos a ver recién el 15 de febrero, no sé cómo lo ves tú, Connie. Estamos con este espacio también para que si quieren hacer preguntas del chat. A ver, ¿qué pasa en mi comisión? Mi comisión de los técnicos es como la comisión más seria, etcétera. Pero muchos convencionales constituyentes no es su nombre para que lo vamos a poner gratuitamente, a diferencia de lo que pasa muchas veces con nosotros, que dijo, Para que no lo ponen el himno, dijo, bueno, tenemos un lenguaje tan académico en esta comisión, así como tenemos que tener un lenguaje inclusivo porque el lenguaje jurídico excluye, más que excluye. Es bastante curioso, en realidad el lenguaje jurídico se hace precisamente para eso, para que sean muy claras las reglas y precisamente para que incluya más que excluya. Pero bueno, en mi comisión se aprobó la semana pasada, se eliminó el Senado y se aprobó una suerte de concurso plurinacional, donde una vez que hay reservados para pueblos originarios, sino que también, así como se ve la cosa, pueblos de la. Además, con cierto espacio para personas trans, personas no binarias, básicamente un popurrí, un poco de fotocracia que hablaba, ¿cierto? O sea, una asamblea con diferentes intereses particulares, donde finalmente terminamos derrumbando la democracia representativa. Y acá no lo digo, Sofía Correa Sutil, que hoy día un artículo, una nota muy interesante en EMOL para quienes nos están escuchando, les interesa este tema, que ya es más joven, más sexy, están en la comisión de la o la comisión de pero la mía está por lo tanto. Lo sabroso. Y decía, mentira, esto es un congreso. No es verdad, esto es una asamblea. Es una asamblea donde hay diferentes intereses. Señor. Política de Sí, es verdad. Oye.
Claro. Oye, Connie, que se sí. escucha mal. Pero alcanzó a entender. Yo creo que finalmente sigue esta lógica del tejo pasado, po. Que además, ojo, que en las próximas etapas van a dar una falsa sensación de moderación, porque claro, algún tipo de concesión va a haber desde las locuras que se aprobaron en general a locuras todavía que se van a ir discutiendo en particular y en el Pleno. Entonces, también agregar a lo que decía la Connie, que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque se va a generar una falsa expectativa de una moderación que estamos a tal nivel de extremo que va a seguir estando en un punto que es nefasto para Chile. Yo creo que eso es muy preocupante. Oye, no, yo solo acotar una cosa y te voy a dejar la palabra a ti, Cretón, porque tú también diste una un muy buen comentario, una muy buena cuña sobre lo último que se ingresó a la Comisión de Derechos Fundamentales, una iniciativa de norma de los convencionales constituyentes firmada por María Rivera, que busca la liberación de presos que han cometido, o sea, actos horribles, como por ejemplo el comandante Ramiro que asesinó a Jaime Guzmán. O sea, es impresentable. Yo creo que ese tipo de cosas nosotros tenemos que comunicarle a la ciudadanía y obviamente entender que lo que está pasando en la Convención Constitucional es más que un tejo pasado. Es una aberración del porte de un buque. O sea, no tienen conciencia, no tienen criterio y no tienen sensatez para nada. Oye, Katy, yo quería, además, bueno, yo hice un comentario bien crudo ahí, que siento que toda la gente está aburrida de que el delincuente valga más que la víctima, y por eso ojalá que esta iniciativa que juntó las 15.000 firmas, que son primero las víctimas, sea aprobada. Entonces yo quería preguntarles primero a ustedes cómo vieron el proceso de participación popular. Muchas de nuestras iniciativas de la sociedad civil llegaron a la convención y con un muy buen número de firmas. Entonces, ahora por primera vez los ponemos a estas izquierdas en la iniciativa, no decirle que no a la gente de Chilamo, sino que decirle que no, por ejemplo, a Dayana Pereira, que es la viuda de Cabo Eugenio Naín, que es una de las que patrocinó estas firmas. ¿Cómo vieron el proceso de participación? Richie. A ver, yo parto por una valoración de estas instancias de participación, porque lo que han estado haciendo hasta ahora con las normas constituyentes que representan nuestras ideas, que es básicamente descartarlas por regla general de plano, por el solo lugar de donde vienen, yo espero que las normas populares respaldadas por la ciudadanía, una ciudadanía activa que se movió para defender temas de ahorros previsionales, para defender el derecho a la vida, para defender nuestras tradiciones, que ojalá a este sector extremo que hoy día tiene la hegemonía de la convención sean un poquito más cuidadosos y les cueste un poquito más rechazar estas normas que vienen de las personas. Se supone que la gran promesa era hacer una constitución para la gente. ¿Hasta qué punto cosas que legítimamente levantó la gente, pero que no pertenecen a su idea, ellos están dispuestos a aprobar? Y yo te diría que esa es la reflexión por mi lado. Ya es claro que las normas que presentamos nosotros, al menos en un 80%, fueran rechazadas solamente por venir de la derecha. ¿Van a hacer lo mismo con la gente? Y eso es algo que yo les pido que estén muy atentos, porque se va a empezar a votar en general esas normas que vienen de la gente, y yo espero que la altura de miras con las que se aborden, cuando son ideas distintas a las de esta hegemonía de izquierda de la Convención, sea un poquito mejor que la simpleza con la que evaluaron y rechazaron de plano la mayoría de las normas que presentamos nosotros, desde dentro de la Constitución. Connie Juve, ¿cómo lo ves tú? Y voy a terminar con la Cate, porque prometimos que íbamos a ser breves con estos espacios, pero a la Cate tengo una pregunta guardada y que quiero que toquemos también con respecto a la censura que se vive La pregunta, adentro de la convención. bien porque Connie. había varios que decían aquí en el chat que no se escuchó nada de lo que dijo. Entonces, muy triste. No, ahora te estamos escuchando bien y antes se entendió perfecto la idea. De repente te cortáis un poquito más. Si hay algo que quieren que profundice, avísenme nomás porque dijeron que no nos había escuchado mucho. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí. A ver, yo creo que Escuchamos. lo que señala, o sea, si hay algo que ocurrió con la participación es de que la sociedad civil se movilizó, ¿ya? Y se movilizó en términos de dejar muy claro qué es lo que quieren. Lo llevo nuevamente a lo que ocurrió en mi comisión. En mi comisión se eliminó el Senado, ¿ya? En 2 días se juntaron 15.000 firmas para reponer la bicameralidad. Es una tradición constitucional chilena que permite tener, en vez de una asamblea democrática, a un congreso. Eso es lo que vamos a tener que ahora en todas las comisiones, es esperar que se escuche la voz de las personas lo que le están haciendo. Creo que se haya escuchado porque no vi que se ponía un poco lento. No sé si se escuchó bien.
sé qué problema técnico tenemos ahí, pero nos cuesta escuchar ahí, o sea, yo te escuché bien, pero la gente dice que no se escucha, no sé qué habrá sido. Pero bueno, son gajes del oficio. Pero si puedo traducir un poco lo que dijo la Connie, a ver si es que me escuchan a mí. La Connie decía que en el fondo acá la gente que se movilizó fue la sociedad civil y va muy en la línea con lo que dice Richie, que en el fondo generar una constitución para la gente y no una constitución de los constituyentes solamente, que de repente viven una especie de submundo adentro y creen que están haciendo todo fantástico, pero la gente afuera ya se empieza a dar cuenta que no era tan así. Kate, para ir cerrando, esta semana salió un fallo de la Comisión de Ética. Tú fuiste parte de esta comisión transitoria. También conocido como el Ministerio de la Verdad de 1984. Oye, pero que no olvidéis que participé en esa cuestión, qué vergüenza. Yo era la que votaba todo en contra. Pero es verdad, estuviste tú y Arturo Zúñiga, y Arturo fue sancionado esta semana con un 2% de la dieta por unos dichos hacia Marco Arrasa, que básicamente le dijo comunista, lo cual no es ninguna mentira. Parece que le insulta se que le digan comunista. Marco Arrasa que le dijeran comunista. Sí, pero cuéntanos un poco, Katy, ¿cómo ves tú eso y el problema que hay? Porque a mí me ha contactado mucha gente, sobre todo de radios locales, de medios de comunicación, muy preocupados con respecto a la libertad de expresión. Y este tipo de cosas yo creo que atenta fuertemente contra eso. A ver, cuando se inició el proceso de la aprobación del reglamento de ética, es más, cuando se estaba discutiendo, yo debo decir, formé parte de la comisión de ética, pero fui el dolor de muelas de esta comisión porque realmente votaba todo en contra, lo encontraba una aberración completa, que hoy día se estuviera atentando contra derechos y libertades propios de los convencionales constituyentes y sobre todo la libertad de expresión. Imagínense, en uno de los órganos más importantes de deliberación, en donde íbamos a establecer, ¿cierto?, las bases de nuestra sociedad, nuestros derechos, nuestras libertades, y qué es lo que ellos hacían, era limitar la libertad de los mismos convencionales constituyentes para que uno no pudiera decir lo que pensaba si es que pensábamos distinto a ellos. Entonces, lo primero que hicimos fue, obviamente, ponernos en contra, alzamos la voz, y la verdad es que en la ciudadanía no se gestaba mucho esto de preocupación de lo que estaba pasando. Y nosotros en el momento en que se aprobó el reglamento de ética lo dijimos fuertemente. O sea, primero van por los convencionales, pero prontamente van a ir por la prensa y por los ciudadanos. E incluso yo recuerdo perfecto en un punto de prensa en donde un periodista me hace una pregunta súper como confrontacional, diciéndome, oye, pero no le estarás poniendo mucho, como que están restringiendo la libertad de expresión, si estos son los reglamentos de ética, para que obviamente se conformen en la dignidad o sea, se actúen, digamos, en conformidad al cargo, etcétera. Y yo le digo, yo te digo una cosa, hoy día se está afectando la libertad de expresión de los convencionales, mañana van a ir por ustedes, la prensa, y después por los ciudadanos. Y lo hemos visto en la Comisión de Derechos Fundamentales, cuando se han presentado iniciativas que hoy día establecen control de medios, un tercio de medios que solamente pueden ser privados, o sea, limitando la iniciativa privada en los medios de comunicación, etcétera. O sea, se lo dijimos y hoy día también se está tratando de afectar la libertad de expresión de las mismas personas, incluso la libertad de conciencia. Es muy grave y yo con esto quiero terminar con dos ideas. Respecto a la participación popular, yo me alegro y felicito a todos aquellos que firmaron iniciativas y que ciertamente alzaron la voz. Pero no es suficiente que solo se haga por el periodo de participación popular. Necesitamos que alcen la voz en cada una de estas etapas, porque es importante que ustedes se indignen, al igual que nosotros, con todo lo que está pasando dentro de la Convención Constitucional y, como decía Ricky, no le quitemos el piso. No le quitemos el piso, no digamos que en cierta manera las votaciones generales de las comisiones del inicio no son preocupantes porque esto se va a trazar en el Pleno. Los mismos convencionales que están votando en las comisiones son los que están votando en el Pleno y por lo tanto se puede dar un mismo resultado porque son las mismas personas y porque tienen las mismas ideas. Y en ese sentido creo que es importante preguntarse y que la ciudadanía se pregunte si efectivamente lo que están viendo dentro de la Convención Constitucional es lo que ellos esperaban de este texto de nueva Constitución. Si no es así, no tengan miedo de decirlo. No es lo que esperábamos y punto. No es lo que nosotros esperábamos para Chile y por lo tanto tengan como alternativa quizás incluso rechazar este texto si es que no se aprueba completamente como ha sido planteado en este tiempo en las votaciones, digamos, generales y quizás lo que vaya a ser en particular. Así que solo eso, decir que hoy día más que nunca necesitamos que alcen la voz junto a nosotros porque realmente lo que está pasando en la Convención Constitucional es grave. Sí, absolutamente de acuerdo, Katy. Muchas gracias ahí por tu reflexión. Y Richie, ¿qué se nos viene para esta semana?
Al menos en cultura seguimos viendo normas, han entrado algunas normas indígenas, unas normas populares, vimos la primera norma popular en nuestra comisión que justamente fue de defensa de las tradiciones, de nuestra diversidad intercultural, una norma que yo también presenté en la misma línea y de verdad espero que se apruebe por el bien de un Chile diverso, pero que se une en un ordenamiento jurídico que nos trata a todos por igual. Terminar con esa idea, y algo lo hablábamos la semana pasada, estamos viendo cómo progresivamente se abandona el concepto de personas, que un ordenamiento jurídico trata a todos por igual, por una constitución de abstracciones de identidad. Y aquel grupo que tiene una presión política suficiente para hacerle presión a los constituyentes, partiendo por los pueblos originarios, hoy día se están reconociendo en ordenamientos jurídicos paralelos, con una justicia paralela, con un trato de derechos paralelo. En la Comisión de Cultura se aprobó un tratamiento totalmente paralelo en los derechos de autor y la propiedad intelectual de los pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es el problema? La diversidad cultural es muy potente y es muy valiosa en un país, y por eso nosotros presentamos una norma en ese sentido. Pero esa diversidad tiene que encontrarse en un solo ordenamiento jurídico que nos trate a todos por igual como chilenos, la igualdad ante la ley, una norma básica que lamentablemente hoy día vemos en peligro en una constitución que está atacando los fundamentos de lo que significa la democracia liberal. Y creo que en eso estamos, y ojalá, como bien decía la Cate, todos los que nos están viendo compartan este video, hablen de esta idea, ayúdennos a sacar la voz, porque lamentablemente hoy día la convención pareciera que es un Titanic que acaba de chocar con un iceberg de la realidad, pero la mayoría de los convencionales siguen tocando en la orquesta. Y hay muchos de los que están dentro del Titanic que en vez de decirle a la gente, señora, estamos chocando con un iceberg, le está diciendo, no, tranquila, no ha pasado nada. Están pasando muchas cosas graves. Nos podemos hundir como país. Y todavía estamos a tiempo de buscar que la sociedad civil se movilice. Ustedes saben que para nosotros es muy importante ese tema, y tratar de buscar alternativas para que este barco tan querido que se llama Chile no se nos hunda con el extremismo y el tejo pasado de los que lamentablemente hoy día tienen la hegemonía en la Convención Constitucional. Así es. Tremenda analogía la del Titanic. Hace rato que se viene hundiendo el barco, yo diría que ya estamos en la parte del barco. Y lamentablemente hay algunos que siguen tocando en la orquesta. También. Con Injue, ¿por qué no lo intentas? Nosotros éramos como los que estaban en la tercera. Nosotros somos Leonardo DiCaprio que estaba abajo con la reja encerrado, que no nos dejaban salir. Estamos como en la tercera clase. Los audífonos, ¿no? Porque parece que ahora se escucha bien. Bueno, que la no se escuchó nada. Perdón por eso, pero en todo caso, y acá recibieron bastante bien. No, yo simplemente repetí lo que dijo la Cate, a seguir apoyando, a seguir firmando por las iniciativas que ustedes firman, y por favor a no bajar los brazos y no desatenderse de que está poniendo la Convención Constitucional, porque si un mes que es clave, es este. Este es el mes clave, donde tenemos la hora de la verdad, donde se están aprobando los temas, donde estamos retrocediendo como país. Si ustedes se fijan, las normas que se están aprobando son de verdad 270. El precio de indemnización excesiva, cosas que uno de repente dice, bueno, yo no leí un libro de historia, estamos repitiendo la historia. Y lamentablemente está pasando bastante más de lo que estaba pasando en su momento. Así que a alzar la voz, a seguir compartiendo este video, a seguir compartiendo la historia, a seguir compartiendo la información y a seguir participando, porque es demasiado importante que nosotros somos muy pocos y lo necesitamos ustedes para que... Sí. Oye, yo solo decir una cosita. Yo todos los días, viernes o sábado, estoy subiendo las votaciones de la semana. Sé que algunos están haciendo videos de los chiquillos, así que ojalá lo pudieran compartir, lo pudieran leer, porque yo sé que es muy difícil acceder a la información de la Convención Constitucional. Lo pueden hacer también en www.chileconvención.cl, pero ciertamente es muy difícil encontrar la información, así que nosotros la estamos subiendo constantemente a redes sociales, así que síganos, denos like. Ah, no, mentira. No, pero estén atentos. ¿Cómo que mentira? Obvio, denos like. No es mentira. Y compartan y ayúdennos. Sí. Bueno, y recuerden que todos los domingos a las 9 de la noche vamos a estar en Sin Censura comentando lo que ha sido el resumen de la semana para que nos puedan sintonizar. Darle las gracias a toda la gente que se dio el tiempo. Tratamos de ser lo más breve posible y para no tiempo, pero informado. Yo sé que en febrero Chile está de vacaciones, pero
la segunda quincena de febrero, lo que empieza a pasar en el Pleno va a ser fundamental para el futuro de nuestro país. Necesitamos estar todos con los tratando de hacer la mayor cantidad de fuerza posible para poder sacar esto adelante. Así que un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo en Sin Censura. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau.